suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas amarillentas de mi sala, revelando las fotografías en la pared. Cada una era el fragmento de una vida pasada, cuando Alma todavía estaba aquí. Contemplé su sonrisa detrás del marco de cristal e involuntariamente me toqué la cara con mis dedos arrugados, como si intentara encontrar al joven del que ella se había enamorado alguna vez. Tengo 73 años y me llamo Vicente Peñaloza. Solía enseñar filosofía en una universidad local, pero he pasado los últimos 8 años solo, luchando contra el vacío que dejó Alma. Una pequeña casa en las afueras de Cholula, la cual construí con mis propias manos cuando éramos jóvenes. Ahora se ha convertido en testigo de cómo me voy apagando lentamente. Libros por todas partes. Mis fieles amigos, los únicos que no me habían abandonado en mi vejez. Alma siempre se quejaba de que estaba convirtiendo la casa en una biblioteca. Pero, en el fondo, estaba orgullosa de mi erudición. Mi ratón de biblioteca, decía, besándome suavemente en la frente mientras yo me quedaba dormido sobre el siguiente volumen. Me levanté del sillón, sintiendo el dolor familiar en las rodillas. La edad es algo despiadado. Caminé lentamente hacia la cocina y puse la tetera. Mis movimientos habían sido practicados durante años. Sacar una vieja taza de porcelana, poner una bolsita de té, verter el agua hirviendo. Acciones simples que creaban la ilusión de hábito y constancia en un mundo que hace mucho tiempo había perdido su significado para mí. Por la ventana, podía ver la casa de la familia vecina. Su hija pequeña, Gaby, a menudo venía a escuchar mis historias sobre los antiguos filósofos. Le relataba los diálogos de Platón en forma de cuentos de hadas, y ella me miraba con los ojos muy abiertos, reflejando una profunda admiración. Tal vez estas visitas eran lo único que realmente alegraba mis días. Si tan solo mi propio hijo me hubiera mirado de la misma manera cuando era niño. Roberto, mi único hijo, a quien todos llaman simplemente Beto, siempre ha sido un misterio para mí. Como pudimos Alma y yo, personas que valorábamos los libros, las ideas y las alegrías sencillas, haber criado a una criatura tan fría y pragmática? Beto creció creyendo que el éxito en la vida se medía únicamente por los logros materiales. Ahora tiene 45 años. Trabaja como consultor de estrategia corporativa para una firma en la ciudad. No puedo decir que su carrera haya sido brillante, pero siempre se ha esforzado por dar la impresión de ser extremadamente exitoso. Recuerdo que, de adolescente, se avergonzaba de mi profesión. Papá solo balbucea sobre griegos muertos, solía decirles con desprecio a sus amigos, pensando que yo no lo escuchaba. Supongo que debía haber sido más estricto con él. Alma siempre decía que yo era demasiado blando. Vives en un mundo de ideas, Vicente, y un niño necesita límites en el mundo real. Pero nunca tuve el valor de ser duro con mi único hijo, especialmente después de que perdió a su madre cuando tenía 8 años. Hace 3 años, Beto se casó con Violeta Heredia. Recuerdo su boda, una ceremonia modesta a la que fui invitado más por sentido del deber que por un deseo real de tenerme ahí. Violeta, hasta su nombre me parecía poco sincero. Llamativa como la foto de una revista de moda, trabajaba en la industria de la belleza asesorando a clientes adinerados sobre su imagen. Una lengua afilada, una mirada siempre evaluadora y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos era lo que veía en las raras ocasiones en que nos reuníamos. Observé cómo sistemáticamente fue alejando a mi hijo de mí. Vicente es tan anticuado, le decía a Beto, creyendo que yo no escuchaba. O peor aún, tu papá es lindo, pero un poco, ya sabes, fuera de época. Después de que se casaron, nuestras visitas se hicieron aún menos frecuentes. Beto solía visitarme al menos una vez al mes, pero ahora solo lo veía en días festivos, y no siempre. La última vez que vinieron fue en Navidad. Violeta se paseó por mi casa, pasando el dedo por los estantes empolvados y haciendo comentarios sobre el olor a viejo. Papá, deberías pensar en una casa de retiro, me dijo Beto en ese entonces, sin mirarme a los ojos. Violeta y yo podríamos ayudarte a buscar algo adecuado. Algo económico, añadió Violeta de inmediato. En tu situación, no puedes andar tirando el dinero. ¿Mi situación? Lo hacían sonar como si yo tuviera un pie en la tumba. Lo rechacé,
diciendo que me las arreglaba perfectamente solo. Beto pareció molesto, y algo parecido a la decepción brilló en los ojos de Violeta. Más tarde, me di cuenta de que esperaban vender la casa y tal vez quedarse con las ganancias. Mi casa es lo único de valor que tengo. O, mejor dicho, eso era lo que creía hasta ayer. Di un sorbo a mi té ya tibio y miré el sobre blanco sobre la mesa. Había llegado ayer, y su contenido había puesto mi vida de cabeza. La carta era de Rolando Prieto, el abogado de mi viejo amigo, Edmundo Robles. Edmundo y yo nos habíamos conocido en el posgrado. Él estudiaba historia de la literatura, yo, filosofía. Compartíamos el amor por los libros y las largas conversaciones intelectuales. Después de graduarnos, nuestros caminos se separaron. Yo me quedé enseñando en una universidad de provincia, y él tuvo una carrera brillante en una universidad de la capital. Nos mantuvimos en contacto, intercambiando cartas y viéndonos ocasionalmente en conferencias. Edmundo nunca se casó, dedicándose por entero a la academia y a coleccionar ediciones raras. Hace 3 meses, me enteré de su fallecimiento por un breve obituario en una revista profesional. Edmundo tenía 78 años, y asumí que se había ido a su manera habitual, en silencio, sin hacer alboroto, dejando atrás solo sus libros y artículos. Y ahora esta carta. La volví a leer. Estimado señor Peñaloza, lamento informarle del fallecimiento del profesor Edmundo Robles el pasado 3 de abril. En cumplimiento de la voluntad del difunto, tal como se establece en su testamento. Le notifico que el profesor Robles le ha legado su colección personal de primeras ediciones de poesía británica del siglo XIX, compuesta por 37 volúmenes. De acuerdo con los deseos del difunto. La colección será entregada en su domicilio en el plazo de un mes a partir de la recepción de su confirmación por escrito aceptando el legado. Por favor, póngase en contacto con mi oficina a los números que aparecen a continuación para acordar los detalles del traslado. Atentamente, Rolando Prieto. Albacea. Dejé la carta a un lado y caminé hacia la ventana. En 30 años de docencia, había desarrollado el hábito de reflexionar sobre cualquier información nueva mientras miraba el horizonte. Edmundo siempre alardeaba de su colección, pero nunca la había visto en su totalidad. Solo un par de volúmenes que a veces llevaba a las conferencias para mostrárselos a sus colegas. Incluso esas copias sueltas eran impresionantes, encuadernaciones de cuero hechas a mano, grabados en oro, conservación perfecta. 37 volúmenes de primeras ediciones. Yo no era un experto en rarezas literarias, pero hasta para mí era evidente que una colección así debía valer mucho dinero, probablemente muchísimo dinero. Pensar en ello me hizo tragar saliva con nerviosismo. Toda mi vida había vivido con modestia. El salario de un profesor universitario de provincia nunca había sido alto, y mi pensión, de $39,500 al mes, hacía que cada peso contara. Estaba acostumbrado a esa existencia y no me quejaba. Pero ahora miraba la foto de Alma. ¿Qué diría ella? Probablemente se habría reído con esa risa cantarina suya. Mira, Vicente, tu amor por los libros por fin rindió frutos. Mis divagaciones fueron interrumpidas por una llamada telefónica. Era el número de Beto. Qué extraño. Por lo general, solo llamaba los domingos, y no todas las semanas. Papá, su voz sonaba inusualmente animada. ¿Cómo estás? Nada mal, gracias, respondí con cautela, sorprendido por su repentino interés en mi salud. Oye, Violeta y yo estábamos pensando. Ya casi es mi cumpleaños. ¿Por qué no salimos a cenar? Conozco un buen restaurante en el centro. El cumpleaños de Beto. Recordé que era el 25 de mayo, pero normalmente solo hablábamos por teléfono y le enviaba una tarjeta de regalo por correo. ¿Quieres ir a un restaurante, los tres?, pregunté, sin ocultar mi sorpresa. Sí, sería divertido pasar tiempo juntos, dijo, con un tono de impaciencia. No sales mucho de casa. Un cambio de ambiente te haría bien. Algo en su repentina invitación se sentía falso, pero no podía negarme. Después de todo, es el cumpleaños de mi único hijo. Está bien, Beto. ¿Cuándo y dónde? El próximo viernes, a las 7 de la tarde. Te enviaré la dirección por mensaje. Después de eso,
Se despidió rápidamente, excusándose con su apretada agenda. Colgué el teléfono y volví a mi sillón. Algo había cambiado en la forma de hablar de Beto. Por lo general, me hablaba con condescendencia y una impaciencia a duras penas disimulada, como si yo fuera un niño caprichoso. Hoy, su voz sonaba casi aduladora. Mi mirada volvió a posarse sobre la carta. ¿Acaso Beto se había enterado de la herencia? Pero, ¿cómo? No le había contado a nadie sobre la carta. Ni siquiera había llamado al abogado todavía. ¿Coincidencia? Tal vez. Decidí llamar a Rolando Prieto ese mismo día. Necesitaba saber más sobre la colección antes de reunirme con Beto y Violeta. Algo me decía que la información podría resultarme útil. Alma siempre decía que yo era demasiado confiado. Solo ves lo bueno en las personas, Vicente, y esa es tu debilidad. Quizás tenía razón. Pero con la edad llega, si no la sabiduría, al menos la precaución. Y ahora mi intuición me decía que debía andar con cuidado en mis tratos con mi hijo. Doblé con cuidado la carta, la volví a guardar en el sobre y la escondí entre las páginas de las Meditaciones de Marco Aurelio, un libro que Beto jamás abriría. Luego, marqué el número que venía en la hoja. Tenía una conversación importante pendiente. Por la mañana, llamé a la oficina de Rolando Prieto. La conversación fue breve pero informativa. El abogado confirmó que la colección de Edmundo estaba lista para ser enviada y llegaría en un plazo de 2 semanas. A mi cautelosa pregunta sobre el valor de los libros, Rolando respondió con discreción: el profesor Robles nunca vio su colección como una inversión, señor Peñaloza. Para él, era una pasión. Sin embargo, si le interesa el aspecto material, le recomiendo que consulte a un especialista en ediciones raras. Me quedé sentado un largo rato tras la llamada, reflexionando sobre la extraña coincidencia. La invitación a cenar de Beto había llegado demasiado pronto después de la carta sobre la herencia. ¿Pero cómo podría haberlo sabido? No le había dicho a nadie. Quizás de verdad era solo una coincidencia, y me estaba volviendo demasiado suspicaz en mi vejez. Los días previos a la cita pasaron lentamente. Decidí llamar a Irene Flores, una antigua colega que, tras jubilarse, había empezado a trabajar como consultora en una librería anticuaria. No habíamos hablado en más de un año, y su sorpresa al recibir mi llamada fue casi palpable. «Vicente». «Qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo has estado, viejo ratón de biblioteca?». Su voz cálida me hizo sonreír. Intercambiamos noticias y, tratando de sonar casual, mencioné la herencia de Edmundo. «Edmundo Robles», Irene se animó. «Por supuesto que he oído hablar de su colección. Era legendaria en los círculos académicos. La primera edición de las Baladas líricas, de Borsborry Coleridge, los Poemas, de Keats de 1817. Si todo esto es cierto, tienes en tus manos un verdadero tesoro». «¿Tan valioso es?», pregunté, intentando ocultar mi emoción. Mi querido amigo, Irene sonaba genuinamente asombrada. Colecciones así suelen venderse por sumas de 7 cifras en las subastas, y a veces más. Tragué saliva, sintiendo la boca seca. ¿7 cifras? Una cantidad de dinero que nunca había visto en toda mi vida. Pero te aconsejo que no te apresures, continuó Irene. Cuando lleguen los libros, veámonos. Te ayudaré a entender qué es qué. Después de hablar con ella, me puse a pensar en mi situación financiera. Mi pensión era de $39,500 al mes. Después de pagar los servicios, el seguro y las medicinas, no me quedaba mucho. Durante los últimos años, había estado ahorrando literalmente en todo, negándome incluso pequeños placeres como ir al cine o comprarme una camisa nueva. Y ahora, el destino me había dado este regalo, una colección que podría resolver todos mis problemas financieros de la noche a la mañana. Pero junto con el regalo llegó la ansiedad. Si los libros de verdad valían tanto, ¿no atraerían una atención indeseada? En particular, la atención de mi hijo y su esposa, quienes siempre habían mostrado un interés morboso en mis finanzas, pero muy poco o nulo interés en mi vida. Miré la foto de Alma. «¿Qué me aconsejarías, querida?», le pregunté mentalmente. Me pareció que su sonrisa se había vuelto un poco más triste. Ella siempre había sido pragmática, mi Alma.
Piensa en ti, Vicente, me pareció escuchar su voz decir. Por una vez en tu vida. Con esos pensamientos en mente, me dirigí al centro comercial a comprarle un regalo a Beto. El cumpleaños de mi hijo siempre me provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, era una oportunidad para demostrarle que me importaba y que recordaba las fechas importantes. Por otro lado, cada año me resultaba más difícil encontrar un regalo que le gustara. Beto hace mucho que había dejado atrás los libros y los juegos mentales que le regalaba de niño. Sus gustos se habían vuelto materialistas. En la joyería, me detuve frente a una vitrina de mancuernillas. Un par de plata con pequeños zafiros me llamó la atención. Elegantes, pero sin ser ostentosas. El precio me hizo hacer una mueca, $3,400, casi la 10ª parte de mis ingresos mensuales. ¿Le puedo mostrar algo, señor? Se me acercó la vendedora, una joven con una sonrisa amable. Sí, estas mancuernillas, por favor. Las sacó de la vitrina y las colocó sobre un cojín de terciopelo. Excelente elección. Plata esterlina y zafiros naturales. El regalo perfecto para una ocasión especial. Tomé las mancuernillas en mis manos, imaginando a Beto llevándolas puestas en una de sus reuniones de negocios. ¿Pensaría en mí? ¿Recordaría de dónde venían? Me las llevo, dije, sacando mi tarjeta de crédito. ¿Desea que se las envuelva para regalo?, preguntó la joven. ¿Es gratis en compras como esta? Sí, por favor. Colocó con cuidado las mancuernillas en una cajita envuelta en papel azul con un moño plateado. ¿Para quién es el regalo, si no es indiscreción?, preguntó, entregándome el paquete. Para mi hijo. Es su cumpleaños. Le van a encantar, dijo ella con seguridad. Solo asentí, sin tener el corazón para quitarle la ilusión. Si conociera a Beto, sabría que unas mancuernillas, incluso con zafiros, difícilmente lo emocionarían. Pero, ¿qué más podía comprarle? Al salir de la tienda, entré a una cafetería y pedí una taza de té. Tenía que pensar en la cena. Beto me había enviado la dirección del restaurante, así que decidí estudiar el menú en su página web con anticipación. Lo que vi me heló la sangre. El consumo promedio era de $1,400 por persona, sin incluir bebidas alcohólicas. Si cenábamos los tres con vino y postres, la cuenta fácilmente superaría los $5,200. Me apreté el puente de la nariz con los dedos, intentando concentrarme. En mi situación, semejante gasto era un lujo irrazonable, pero rechazar la invitación significaba arruinar la relación con mi hijo, posiblemente para siempre. Además, era su cumpleaños. ¿Cómo podía decir que no? Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue revisar mi cuenta bancaria. Después de comprar las mancuernillas, me quedaban poco más de $19,000. Eso debería ser suficiente para pagar la cena y todavía tener para los gastos necesarios hasta mi próximo pago de pensión, si ahorraba bastante. Me dejé caer en mi sillón, sintiendo que el cansancio se acumulaba sobre mis hombros. ¿Por qué la relación con mi propio hijo se había convertido en un martirio? ¿Cuándo había empezado? Quizás cuando Alma murió y yo, sumido en mi propio dolor, no pude darle el apoyo que necesitaba. O antes, cuando me negué a pagarle una universidad prestigiosa, creyendo que la universidad pública era igual de buena. ¿O será que nunca fui el tipo de padre que él quería, exitoso, rico, poderoso? Recordé sus años de infancia. Beto había sido un niño curioso, de mente ágil y corazón noble. ¿Cómo se convirtió en este hombre calculador y frío? ¿Y qué tanta culpa tenía yo en esa transformación? Quizás esta cena sea una oportunidad para arreglar las cosas. Quizás, con un buen vino y en un ambiente agradable, podamos encontrar puntos en común. Después de todo, somos nuestra única familia. Los días siguientes se me fueron en preparativos. Llevé a la tintorería mi único traje decente, compré una camisa y una corbata nuevas, y me pasé una hora lustrando mis zapatos viejos. Fui a cortarme el pelo a una peluquería barata. Durante todo ese tiempo, tuve una extraña sensación de expectativa mezclada con ansiedad. El jueves por la noche sonó el teléfono. Era el número de Beto. Papá, sonaba inusualmente alegre. Quería confirmarlo de mañana.
¿Recuerdas que nos vemos a las 7? Claro que me acuerdo, respondí. En el azul a las 7. Genial, se escuchó una voz de mujer, y Beto cubrió el micrófono con la mano. Unos segundos después, retomó la conversación. Violeta pregunta si vas a usar algo. Ya sabes, algo decente. Sentí como la sangre me subía a la cara. Tengo un traje, Beto. Bien. Bien. Estaba claramente incómodo. Es solo que este es un lugar bastante elegante y a Violeta le preocupa la impresión que daremos. Nosotros. Como si yo fuera parte de su pareja. No una persona independiente con su propia dignidad. No te preocupes, dije, tratando de sonar tranquilo. No los avergonzaré. Papá, no me refería a eso, protestó Beto, pero sin mucho entusiasmo. Está bien. Los veo mañana. Colgué el teléfono, sintiendo una ola de amargura creciendo en mi interior. Incluso en un momento así, no podían resistir la tentación de humillarme. ¿Decente? Como si yo fuera un vagabundo que no sabe cómo vestirse para salir en sociedad. La mañana del viernes me recibió con dolor de cabeza y pesadez en el pecho. No dormí bien, di vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana, atormentado por pensamientos sobre la próxima reunión. A las 9, me obligué a levantarme y prepararme el desayuno, un poco de avena con medio plátano. No tenía hambre, pero sabía que debía comer para tomar mis medicinas. El día transcurrió de forma desesperantemente lenta. Intenté leer, pero no lograba concentrarme en el texto. Encendí la televisión, pero el ruido sin sentido solo me irritaba. Finalmente, decidí salir a caminar un rato por el vecindario, con la esperanza de que el aire fresco aclarara mis pensamientos. Hacía un clima hermoso, un día cálido de mayo con una ligera brisa. Los árboles en flor llenaban el aire de una fragancia delicada. Caminé por las calles conocidas, saludando a los vecinos, deteniéndome a acariciar a perros amigables. Esa cotidianidad resultaba tranquilizadora. Al pasar por un parque, me fijé en un niño pequeño que construía un castillo de arena. Su padre estaba sentado cerca, ayudándolo a reforzar las paredes. Reían, absortos en su creación conjunta. Esa escena me provocó un doloroso pinchazo de envidia. ¿Alguna vez había sido ese tipo de padre para Beto? ¿Alguna vez me había dado tiempo para los placeres simples, o siempre había estado inmerso en mis libros y clases? Al volver a casa, comencé a prepararme para la velada. Me bañé, me rasuré con esmero, e incluso usé la loción que Beto me había regalado en Navidad, la cual había estado guardando para ocasiones especiales. Me puse la camisa nueva, el traje, la corbata, me miré en el espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Un anciano encorvado y con ojos asustados. Enderézate, Vicente, me dije, como si escuchara la voz de Alma. Sigues siendo el hombre que yo amé. Eché los hombros hacia atrás, me ajusté la corbata y le sonreí a mi reflejo. Puede que no sea rico. Puede que no haya alcanzado las cimas que soñaba cuando era joven, pero he vivido una vida honesta y no tengo por qué avergonzarme. A las 6:30 tomé un taxi. El trayecto al restaurante era de unos 20 minutos, pero prefería llegar temprano. Además, el transporte público era irregular por la noche, y llegar tarde solo sumaría a las críticas de Beto y Violeta. Sentado en el asiento trasero del taxi, me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad y pensé en lo que me esperaba esa noche. Una parte de mí albergaba la esperanza de una reconciliación, de una conversación cálida, de restaurar el vínculo que alguna vez existió entre mi hijo y yo. La otra parte, la más cínica, esperaba otra dosis de condescendencia y burlas encubiertas. En el bolsillo de mi saco llevaba la caja de las mancuernillas, un pequeño símbolo de que mi hijo todavía me importaba, de que todavía quería ser parte de su vida. El taxi se detuvo frente al restaurante. Le pagué al chofer y dejé una buena propina, un pequeño lujo que podía permitirme esa noche. Respiré profundo, reuniendo mi compostura, y me dirigí hacia la entrada del restaurante azul. Me quedé un momento frente a las puertas del restaurante, observando a la gente elegante que estaba sentada en las mesas junto a los ventanales. Parecían habitantes de otro mundo, un mundo al que yo jamás había pertenecido. Pero esta noche entraría en ese mundo. Por Beto, por la esperanza de que no todo estuviera perdido entre nosotros.
Con ese pensamiento, empujé la puerta y entré en el luminoso espacio del restaurante, donde me esperaba lo que podía ser el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación o la gota que colmaría el vaso de mi paciencia. El restaurante azul era mucho más pretencioso de lo que había imaginado. Los enormes ventanales daban a un lago, reflejando las luces de la ciudad. Los meseros, con camisas almidonadas, se deslizaban entre las mesas con el aire de personas iniciadas en algún misterio. El interior estaba repleto de detalles diseñados para hablar de lujo, cortinas de terciopelo pesado, candelabros de cristal, jarrones de porcelana con arreglos florales exóticos. Me estremecí, imaginando la cuenta que traería un lugar así. Incluso el traje azul marino nuevo que había comprado especialmente para esa noche parecía de pronto fuera de lugar entre tanto resplandor. Me ajusté el nudo de la corbata y eché los hombros hacia atrás, intentando lucir más seguro de lo que me sentía. El recepcionista, un joven con el pelo engominado y una sonrisa condescendiente, me recibió en la entrada. «Buenas noches, señor. ¿Tiene una reservación?» «Sí, a nombre de Peñaloza». «O más bien, Roberto Peñaloza». «Soy su padre», le expliqué, al notar la mirada del joven hacia mis zapatos gastados. «Por supuesto que sí. Su hijo y su esposa ya llegaron. Permítame acompañarlo». Lo seguí a través de la espaciosa sala. Muchas preguntas surgieron en mi mente. ¿Por qué Beto y Violeta habían llegado temprano? Normalmente llegaban tarde a nuestras raras reuniones. ¿Y por qué este restaurante en particular? Hasta donde yo sabía, la situación financiera de Beto no le permitía frecuentar este tipo de lugares. Estaban sentados en una mesa en la esquina, conversando animadamente. Violeta lucía deslumbrante con un vestido color borgoña, el peinado y el maquillaje perfectos. Beto, con un traje nuevo que seguramente costaba la mitad de mi pensión, parecía irradiar seguridad en sí mismo. Cuando me vieron, ambos sonrieron forzadamente. «Papá». Beto se puso de pie y me abrazó con torpeza. Olía a loción cara y alcohol. «Qué bueno que pudiste venir. Feliz cumpleaños, hijo». Le tendí la pequeña cajita envuelta en papel azul liso. «¿Qué es esto?» Beto tomó el regalo con una decepción mal disimulada. «Unas mancuernillas», respondí. «Son de plata con zafiros». Violeta se rió suavemente y tomó un sorbo de su copa de champaña. «Qué lindo», dijo. Afirmé, los accesorios clásicos están volviendo a estar de moda. Aunque, para los clientes de Beto, lo moderno es más importante. «Gracias, papá». Beto puso la caja a su lado sin siquiera abrirla. «Toma asiento. Ya pedimos las entradas y el vino». Me dejé caer en la silla, sintiéndome algo irritado. Ni siquiera habían esperado a que yo llegara para pedir. Y, a juzgar por la botella medio vacía de vino caro en la mesa, habían comenzado a celebrar mucho antes de mi llegada. «Y bien, ¿cómo está tu salud, Vicente?», preguntó Violeta, mirándome como si fuera una pieza de museo. «Te ves muy animado para tu edad». «Gracias, Violeta. Me siento perfectamente». «Ah, sí». Se inclinó hacia adelante. «Sabes, hay unos centros para adultos mayores buenísimos. Una clienta mía hace poco internó a su madre en uno. Dice que la atención es excelente. Tienen muchas actividades para la gente de tu generación». «Prefiero mi propia casa», respondí con discreción. «Por supuesto que sí», Violeta intercambió una mirada rápida con Beto. «Es solo que a veces hay que mirar hacia el futuro, planificar, por así decirlo». Sabía a dónde querían llegar, pero decidí cambiar de tema. «Entonces, Beto, 45 años. Es una edad respetable. ¿Algún plan en especial?» Mi hijo se enderezó, ajustándose la corbata. «De hecho, sí. Estoy negociando asociarme con una importante firma de consultoría. Si todo sale bien, Violeta y yo estamos pensando en comprar una casa en un fraccionamiento en las afueras. Algo un poco más espacioso». «Suena ambicioso», dije, tratando de no sonar escéptico. Beto siempre exageraba sus prospectos. «Es hora de pensar en grande», intervino Violeta. «Beto merece algo mejor.
Ha trabajado a la sombra de otros por demasiados años. El mesero trajo las entradas, porciones diminutas de algún platillo exótico decorado con flores comestibles. A duras penas reconocí los ingredientes, pero los precios en el menú que me entregaron sí que eran reconocibles, astronómicos. ¿Y cómo va tu trabajo, Violeta?, le pregunté, tratando de mantener la conversación. ¿Sigues trabajando como consultora de imagen? Sonrió con indulgencia. Ya no soy solo consultora, Vicente. Abrí mi propio estudio de estilo. Ya tengo 5 empleados y clientes de primer nivel. Me van a entrevistar para la revista Estilo el mes que viene. Eso es impresionante, asentí. Sí, Beto y yo estamos trabajando duro en nuestro futuro. Violeta miró a mi hijo de manera significativa. Por cierto, Beto, cuéntale a tu papá sobre la oferta de Edwards. Beto se aclaró la garganta y se sirvió más vino. Sí, probablemente me den un contrato para reestructurar su departamento de ventas. Una suma de 7 cifras, papá. Asentí en silencio, preguntándome por qué se esforzaban tanto por impresionarme. Me había acostumbrado a las alaracas de Beto a lo largo de los años, pero hoy la actitud parecía particularmente insistente. Llegaron los platos principales. Mi corte de carne estaba perfectamente cocinado, pero era del tamaño de una estampilla sobre un plato blanco enorme. Al parecer, en este restaurante no se pagaba por cantidad, sino por sutileza. Y bueno, papá, comenzó Beto tras unos minutos de un silencio incómodo. Dijiste que tenías noticias. Ahí estaba. Ahora entendía el motivo de esta cena. De alguna manera, se habían enterado de la carta del abogado de Edmundo. ¿Pero cómo? Quizás Beto había visto el sobre cuando pasó por mi casa la semana pasada a ver cómo estaba. Por lo general, no mostraba tanta preocupación. Noticias. Fingí no saber de qué hablaba. Sí, te llegó una carta importante, ¿no?, insistió Beto, sin ocultar su impaciencia. Lentamente, corté un trozo de carne, me lo llevé a la boca y lo mastiqué con calma. Dejaría que se pusieran un poco nerviosos. Ah, ¿te refieres a eso? Sí. Un viejo amigo me dejó algo de herencia. No es nada especial, solo un recuerdo. Violeta se inclinó hacia el frente, sin apartar los ojos de mí. ¿Amigo? ¿Qué amigo? Edmundo Robles. Estudiamos juntos hace muchos años. Era profesor de literatura. ¿Y qué te dejó?, preguntó Beto, tratando de sonar casual, pero pude notar la tensión en su mirada. Unos cuantos libros. Edmundo era coleccionista. Libros, repitió Violeta con una decepción poco disimulada. ¿De qué estilo? Pues. Me encogí de hombros, algunos son bastante raros. Primeras ediciones de poetas británicos del siglo XIX. Beto y Violeta intercambiaron miradas rápidas. Primeras ediciones, dijo Beto con cautela. Podrían tener algún valor, ¿no? Tal vez, di un sorbo a mi vino. Aún no he investigado el asunto a detalle. El ambiente en la mesa había cambiado. Casi podía sentir físicamente los engranajes girando en las cabezas de mis acompañantes, calculando el valor potencial de la herencia. Deberías ver a un experto, dijo Violeta con una repentina preocupación en su voz. Tengo un cliente que compra antigüedades. Podría tasar la colección. Mejor aún, dijo Beto, nosotros podríamos ayudarte a venderla. Ya sabes, a tu edad te vendría bien un dinero extra para gastos médicos y todo eso. Es muy considerado de su parte, dije secamente. Llegaron los postres. Unas estructuras intrincadas de chocolate y fruta. Beto y Violeta ya no ocultaban su interés. ¿Cuántos volúmenes hay en esta colección?, preguntó Beto, tamborileando los dedos con impaciencia sobre la mesa. ¿37? 37, dijo Violeta, y casi pude ver los símbolos de pesos parpadeando en sus pupilas. ¿Todos son primeras ediciones? Eso podría valer una cantidad significativa de dinero. Soy una persona conservadora, Violeta, le respondí. Quizás simplemente los guarde para las generaciones futuras. Pero, ¿por qué?, exclamó Beto. Esos libros solo se llenarán de polvo en tu casa.
Nadie los verá jamás. Yo los veré, dije con calma. Para mí, los libros no son simples mercancías. Beto se terminó el vino de un trago y apoyó la copa bruscamente. Papá, sé realista. Vives de una pensión que a duras penas te da para pagar las cuentas, y ahora tienes la oportunidad de tener una vejez cómoda. Oh, hizo una pausa significativa, de ayudar a tu familia. ¿Listo? Las cartas por fin estaban sobre la mesa. ¿Tu familia?, pregunté, arqueando una ceja. Sí, intervino Violeta. Beto es tu único hijo. ¿No es natural que quieras apoyarlo? Estamos planeando un gran futuro, una casa nueva, quizás hasta hijos. ¿Hijos? En 3 años de matrimonio nunca habían mencionado una sola vez que quisieran hijos. Es más, Violeta siempre me había parecido una mujer que anteponía su carrera a la familia. Es una perspectiva interesante, dije en tono neutral. No sabía que estaban pensando en procrear. Pensamos en muchas cosas, Beto se inclinó hacia mí. Pero se necesitan recursos. ¿Y si esos libros de verdad valen tanto? El mesero trajo la cuenta en una pequeña carpeta de cuero. Beto ni siquiera la miró. Simplemente me la empujó. ¿Te importa, papá? Después de todo, es tu regalo de cumpleaños para mí. Sonrió, y no había ni una pizca de calidez o gratitud en esa sonrisa. Abrí la carpeta y no pude contener un suspiro. La cantidad era casi igual a la mitad de mi pensión mensual, pero saqué mi vieja tarjeta de crédito y la puse sobre el recibo. No quería arruinar la velada discutiendo sobre dinero. Beto notó mi confusión y su sonrisa se hizo más amplia. Sí, los precios aquí son un poco elevados, pero puedes pagarlo, ¿no? Sobre todo con esa nueva herencia. Todavía no tengo los libros, le recordé. No he tasado su valor. Pero vas a venderlos, ¿verdad?, insistió Beto. ¿Es lo más sensato? Aún no he decidido. Violeta soltó una risita seca. Vicente, sé práctico. ¿Qué vas a hacer con unos libros raros? ¿Leerlos antes de dormir? Se supone que tienen que ser útiles. El mesero regresó con mi tarjeta y la cuenta. La firmé, intentando no pensar en lo mucho que tendría que ahorrar el próximo mes. ¿Útiles para quién?, pregunté, alzando la vista hacia Violeta. Para todos nosotros, por supuesto, dijo, agitando la mano. La familia. Beto asintió, secundando a su esposa. Papá, seamos realistas. Tienes 73 años. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir? ¿10 años? 15 en el mejor de los casos. Violeta y yo apenas estamos comenzando nuestras vidas. Sentí un nudo en el pecho, no por dolor, sino por la confirmación de que mi propio hijo estaba contando los días que me quedaban para heredar. ¿Qué sugieres?, le pregunté en voz baja. Vende los libros ya, respondió Beto. Buscaremos a un buen valuador. Si valen tanto como creemos, eso podría cambiar nuestras vidas. ¿Nuestras?, arqueé una ceja. Bueno, principalmente la mía y la de Violeta, admitió Beto sin ninguna vergüenza. Pero a ti también te tocará una parte. Podríamos pagarte una bonita casa de retiro o una enfermera. Violeta asintió, como si me estuvieran ofreciendo la bendición más grande del mundo. Exacto. Y podríamos vender la casa. Después de todo, ya no necesitas tanto espacio. Los miré fijamente en silencio, sin dar crédito a lo que escuchaba. Ni siquiera intentaban ocultar sus intenciones. A sus ojos, yo ya estaba descartado como un anciano que solo esperaba el final, cuyo único propósito era entregarle sus posesiones. A duras penas te alcanzó para pagar la cena, dijo Beto de repente, con una sonrisa desagradable, asintiendo hacia el recibo que yo acababa de firmar. Vi cómo palideciste cuando viste el total. ¿Para qué necesito a un padre así? Violeta soltó una carcajada fuerte, como si él hubiera dicho algo ingenioso en vez de insultar al padre que había pasado su vida cuidando de él. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Años de paciencia, años de intentar construir una relación con mi hijo, años de autoengaño. Todo se derrumbó en un instante. El hombre que estaba frente a mí ya no era mi hijo.
Era un extraño, un depredador calculador, esperando a que su presa se debilitara. Me levanté despacio de la silla, sintiendo las miradas de los demás clientes. Sabes, Beto, dije en voz baja pero firme, siempre estuve orgulloso de haber podido educarte y criarte, incluso cuando me quedé solo tras la muerte de tu madre. Nunca fui rico, pero siempre traté de enseñarte a valorar lo que realmente importa en la vida, el conocimiento, la bondad, la dignidad. Al parecer, fracasé. Beto y Violeta me miraron con sorpresa indisimulada. Claramente no esperaban que los enfrentara. En cuanto a la colección de Edmundo, continué, sí me reuní con un experto. ¿Y saben lo que me dijo? Que esos libros valen una fortuna. Más de lo que ustedes dos van a ganar en 10 años de sus exitosas carreras. Los ojos de Beto se abrieron de par en par, y Violeta se inclinó hacia adelante, olvidando su fingida cortesía. Pero lo interesante es que descubrí algo más. Algo de lo que ustedes no tienen la menor idea. Hice una pausa, observando cómo se quedaban paralizados de la expectación. Y ese conocimiento va a cambiar muchas cosas para todos nosotros. Pude ver cómo sus rostros palidecían. No sabían si estaba faroleando o no, pero algo en mi tono de voz los hizo dudar de sus planes. ¿A qué te refieres?, preguntó Beto, y por primera vez en toda la noche, había incertidumbre en su voz. Pronto lo sabrán, dije, tomando mi abrigo. Bueno, creo que ya me voy. Gracias por invitarme a cenar. Ha sido muy ilustrativo. Me dirigí hacia la salida, sintiendo sus miradas de conmoción en mi nuca. Por primera vez en años, sentí una extraña sensación de liberación. Fue como si un gran peso que había cargado toda mi vida hubiera desaparecido repentinamente de mis hombros. Quizás en verdad sea un mal padre, pero ya no iba a ser una víctima. Al regresar a casa en un taxi tras la humillante cena, sentí una mezcla de enojo y una extraña liberación en mi interior. Nunca antes había visto a mi hijo y a su esposa bajo una luz tan sincera. Su codicia, su desprecio por mí. Todo había sido obvio antes, pero esta noche ni siquiera habían intentado disimularlo. ¿Para qué necesito a un padre así? Esas palabras aún resonaban en mis oídos. ¿Cómo pudo mi propio hijo decir algo así? ¿Qué le había pasado al niñito al que yo mismo le enseñé a atarse las agujetas y le leí sus primeros libros? Al llegar a casa, me dirigí directamente al teléfono. Eran casi las 10 de la noche, pero sabía que a Irene Flores, mi antigua colega, no le molestaría. Ella siempre había sido un ave nocturna y prefería trabajar en silencio cuando caía el sol. ¿Vicente? Su voz denotaba sorpresa. ¿Pasa algo malo? Siento llamarte tan tarde, Irene. Me dijiste que podrías ayudarme con la tasación de la colección de Edmundo. Me gustaría verte lo antes posible. Se quedó callada un segundo, al parecer captando la tensión en mi voz. Por supuesto. ¿Ya llegaron los libros? No, los van a entregar la próxima semana. Pero me gustaría prepararme con anticipación, investigar más sobre su valor y las posibilidades de venderlos. ¿Venderlos? Se escuchó sorprendida. Pensé que querrías conservar la colección. Suspiré, dejándome caer en el sillón. Yo también lo pensé, pero las circunstancias han cambiado. Entiendo, dijo ella con suavidad. Bueno, veámonos mañana. Trabajo en la librería desde las 11. Pásate por ahí y platicamos. Tras colgar con Irene, no pude dormir durante mucho tiempo. Mis pensamientos daban vueltas en torno a Beto, a sus palabras, a su crueldad. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué me equivoqué como padre? Alma estaría tan decepcionada si viera en qué se había convertido nuestro hijo. La mañana me trajo lluvia y dolor de cabeza. Poco a poco me armé de valor, me tomé una taza de té cargado y salí hacia la librería anticuaria donde trabajaba Irene. Páginas del Tiempo era un local pequeño en la zona vieja del centro, entre calles estrechas y edificios históricos. La campana sobre la puerta tintineó de forma melodiosa cuando entré. El aroma a libros viejos y madera de inmediato me envolvió con un calor familiar. Aquí todo respiraba historia. Estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, sillones acogedores en las esquinas, la luz tenue de las lámparas antiguas. Era un mundo que yo comprendía y amaba.
Irene me recibió con una sonrisa. A sus 69 años, conservaba la vivacidad mental y la elegancia que siempre la habían distinguido. Llevaba el pelo gris recogido en un chongo impecable, y sus ojos detrás de unos lentes de armazón delgado me miraban con calidez y atención. Vicente, mi querido amigo, se acercó y me dio un abrazo. «¿Te ves agotado?» ¿Mala noche? Una noche difícil, admití, y reflexiones aún más desagradables. Asintió con comprensión. «Vamos a la trastienda. Hice té, y tengo algo que te puede interesar». La trastienda del local era al mismo tiempo oficina, bodega y el lugar donde se tasaban los ejemplares más valiosos. Un enorme escritorio de roble ocupaba el centro, y a lo largo de las paredes había estantes llenos de libros esperando ser restaurados o valuados. Irene sirvió té en unas tazas de porcelana antigua y sacó un folder de un cajón del escritorio. «Hice un poco de investigación después de que llamaste», dijo, abriendo el folder. Edmundo Robles mencionó su colección en varias entrevistas con revistas literarias, y si realmente incluye las copias que él menciona, entonces su valor es impresionante. Me tendió copias impresas de entrevistas viejas. Las revisé rápidamente, deteniéndome en las menciones de publicaciones específicas. Aquí, Irene señaló un párrafo. Habla de una primera edición de Lamia, de Keats de 1820, firmada por el autor. Si eso es cierto, ese libro por sí solo podría valer millones de pesos. La miré estupefacto. ¿Millones por un solo libro? Ella asintió. Las primeras ediciones raras y firmadas por los autores son el santo grial para los coleccionistas. Y tomando en cuenta que Keats murió joven, sus autógrafos son extremadamente raros. Me recosté en mi silla, intentando asimilar esa información. Millones de pesos por un libro, y hay 37 de ellos en la colección. Pero eso es pura especulación, continuó Irene. Tenemos que esperar a que llegue la colección y hacer que cada copia sea evaluada por un profesional. La condición del libro, si tiene defectos, la procedencia. Todo esto afecta el costo final. ¿Procedencia?, pregunté. La historia de propiedad. ¿Quiénes fueron los dueños del libro antes de que llegara a Edmundo? Si los dueños anteriores fueron famosos, eso podría incrementar el valor de forma considerable. Di un sorbo al té, sintiendo que la cabeza empezaba a darme vueltas con toda esa información. ¿Y cómo es el proceso de venta de estos libros? Si decido venderlos. Irene dio unos golpecitos en el escritorio, pensativa. Para una colección de este calibre, te recomendaría una subasta. Sotheby's o Christie's. Atraen a los coleccionistas más serios de todo el mundo. Las comisiones son altas, pero los resultados van acordes a ello. Claro, también puedes venderlos en privado. Pero ahí corres el gran riesgo de que te paguen menos de lo que valen. ¿Y cuánto se tarda en vender a través de una subasta? De unos meses a medio año, me contestó. Primero se hace la evaluación, luego se incluye en el catálogo y se le hace promoción. No es un proceso rápido. Asentí, pensándolo bien. 6 meses. Tiempo suficiente para que Beto perdiera la paciencia y el interés. Pero si el resultado fuera como el que Irene visualizaba. Hay otra opción, dijo Irene, interrumpiendo mis pensamientos. Si necesitas el dinero de urgencia, podrías venderle un par de los ejemplares más valiosos directamente a un coleccionista serio. Conozco a un par de personas a las que les podría interesar. El precio sería menor que en una subasta, pero el trato quedaría cerrado en un par de semanas. Necesito pensarlo, le dije. Y esperar a tener los libros físicamente. Claro, claro, sonrió Irene. Pero hay otra cosa que debes saber. Las colecciones de este nivel suelen atraer una atención no deseada. Si se corre la voz de que posees estos libros, podría haber problemas. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, poniéndome alerta. Desde revendedores insistentes ofreciendo comprar la colección por una miseria, hasta cosas más graves. Los libros raros no solo tienen valor cultural, sino también significan mucho dinero. Y donde hay dinero, hay riesgo. Recordé la mirada avara en los rostros de Beto y Violeta cuando hablamos de los libros. Entiendo, dije en voz baja. Creo que debo tener cuidado con a quién le cuento sobre la herencia.
Irene me miró fijamente. Vicente, nos conocemos desde hace casi 40 años. Puedo notar que algo más te preocupa, aparte de los problemas de venta y valuación. ¿Tiene algo que ver con Beto? Suspiré. Irene siempre había sido muy perceptiva. Cenamos juntos anoche. Él y su esposa. Dejaron muy claro que me ven como una carga de la que, por casualidad, sacarán provecho económico. Me atranqué, luchando por pronunciar las palabras. ¿Él dijo? Dijo que no quería tener un padre como yo. Irene negó con la cabeza, sus ojos llenos de empatía. Lo lamento mucho, Vicente. Es muy cruel e injusto. Siempre supe que nuestra relación no era perfecta, continué, pero ayer llegamos a un punto sin retorno. Y ahora estoy pensando. Tal vez sea hora de vivir para mí, de usar estos libros para asegurarme una vejez cómoda en lugar de preocuparme por dejarle una herencia a un hijo que me desprecia. Creo que es una decisión absolutamente correcta, dijo Irene con firmeza. Te mereces una vida tranquila y digna. Y si esos libros pueden darte eso, adelante. Después de todo, Edmundo te los dejó a ti, no a Beto. Sus palabras me dieron seguridad. Sí, Edmundo me había dejado los libros a mí. Sabía que yo los valoraría no solo como objetos materiales, sino como un tesoro del pensamiento humano y la creatividad. Sabía que los trataría con respeto, ya fuera que decidiera conservarlos o venderlos. Gracias, Irene, le dije, estrechando su mano. Siempre logras aclarar mis pensamientos más confusos. Para eso están los amigos, sonrió. Ahora, vamos a ver qué otros tesoros podría haber en la colección de Edmundo. Pasamos las siguientes 2 horas estudiando entrevistas y artículos que mencionaban la colección de Robles. El panorama se volvió cada vez más impresionante. Además de primeras ediciones de Keats, Byron y Shelley, la colección podría contener ejemplares raros de las obras de Tennyson, Browning y otros poetas victorianos. Algunos con dedicatorias escritas a mano, otros provenientes de las bibliotecas personales de personajes históricos célebres. Si todo esto es cierto, concluyó Irene cuando terminamos de revisar, el valor total de la colección podría ser de decenas de millones de pesos. Sentí que me faltaba el aire. Millones. Una cantidad que ni siquiera podía llegar a imaginar. Una suma que podría cambiar por completo mi vida. ¿Qué me recomiendas hacer en cuanto lleguen los libros?, pregunté. Primero, mantenerlos a salvo, respondió Irene sin dudar. Renta una caja de seguridad en el banco. Segundo, contacta a un valuador profesional. Te puedo recomendar a un par que son muy buenos. Y tercero, piensa en asegurarlos. Ese nivel de objetos de valor debe estar protegido contra cualquier riesgo posible. Asentí, tomando notas mentales. ¿Y qué hay de Beto?, pregunté. Sabe de la herencia, pero no su valor real, y a juzgar por su comportamiento de ayer, no va a parar de intentar ponerle las manos encima a ese dinero. Irene frunció el ceño. Ah, legalmente no estás obligado a decirle tus planes ni a compartir con él las ganancias de las ventas. Los libros son de tu propiedad y tienes el derecho a disponer de ellos como mejor te parezca. Pero si te preocupan problemas, tal vez deberías consultar a un abogado. ¿Tú crees que pueda llegar a eso? Ella se encogió de hombros. No conozco a Beto tan bien como tú, pero por lo que me contaste, a él y a su esposa les interesa muchísimo el dinero, y las personas motivadas por la codicia son capaces de muchas cosas. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿De verdad? ¿Hasta dónde llegaría Beto en su afán por quedarse con una parte de la herencia? Siempre había sido ambicioso y poco escrupuloso a la hora de elegir sus métodos para alcanzar sus metas. ¿Pero sería capaz de cruzar cualquier límite? Lo pensaré, le dije, poniéndome de pie. Gracias por todo, Irene. Has sido de gran ayuda. No hay de qué, se levantó ella también. Manténme al tanto de cuando lleguen los libros. Me encantaría echarles un vistazo. Por puro interés académico, claro. Sonreí de forma sincera por primera vez en días. Por supuesto. Al salir de la librería, no me fui a casa, sino al banco. Necesitaba preguntar sobre la opción de rentar una caja de seguridad. Si los libros en verdad valían millones, no podía arriesgarme a tenerlos en casa,
sobre todo con el interés que tenían Beto y Violeta. En el banco me explicaron los términos del arrendamiento y me mostraron las cajas disponibles de varios tamaños. Elegí una mediana, lo suficientemente grande para los libros, pero no demasiado cara. La renta era de $850 pesos mensuales, lo cual me pareció razonable para mi presupuesto, sobre todo con la perspectiva de mis ingresos futuros. Después de firmar el contrato y recibir la llave, me sentí en parte aliviado. Al menos los libros estarían a salvo una vez que llegaran. El siguiente punto en mi plan era un abogado. Irene había mencionado la posible necesidad de asesoría, y decidí no posponerlo. Un conocido mío, Gerardo Huerta, que alguna vez había sido estudiante en la universidad donde yo daba clases, ahora tenía su propio despacho de abogados especializado en bienes raíces y sucesiones. Gerardo me recibió sin cita previa, saludándome con calidez y recordando los viejos tiempos. Cuando fuimos al grano, le presenté la situación de la manera más objetiva posible, intentando no enfatizar mis agravios personales. Entonces, resumió Gerardo cuando terminé, tiene una valiosa colección de libros que planea vender. Su hijo sabe de la herencia pero no de su valor exacto, y ha mostrado un gran interés en ella. ¿Quiere saber cuáles son sus derechos y responsabilidades en esta situación? Exactamente, asentí. Oh. Bueno, en términos legales es bastante simple, dijo Gerardo. Estos libros son de su propiedad personal. Tiene derecho a disponer de ellos como usted desee. Venderlos, donarlos, legárselos a quien usted quiera. No tiene que informarle a su hijo de sus decisiones ni compartir con él las ganancias de la venta. ¿Y qué pasa si él se entera de la venta y exige su parte? ¿Puede hacer algo legalmente? Gerardo negó con la cabeza. Mientras usted esté vivo y tenga capacidad legal, él no tiene ningún derecho sobre su propiedad. Por supuesto, después de su muerte, si no hay testamento, él recibirá todos sus bienes como único heredero. Pero en este momento, no. No tiene ningún fundamento legal para reclamar una parte de sus bienes. Me sentí aliviado. ¿Qué me aconsejaría que hiciera? Primero, redacte un testamento si no lo tiene, respondió Gerardo. Especialmente bajo estas nuevas circunstancias. Segundo, lleve un registro detallado de todas las transacciones financieras relacionadas con la venta de los libros. Tercero, si teme que haya conflictos. Valdría la pena considerar un fideicomiso u otra estructura financiera para administrar las ganancias de la venta. ¿Un fideicomiso?, lo interrumpí. Sonaba demasiado complicado para alguien que había vivido con el sueldo de un profesor toda su vida. Sí, es una herramienta que le permite proteger sus bienes y administrarlos de cierta manera, explicó Gerardo. Pero solo tiene sentido para sumas significativas. Si la evaluación de los libros confirma su alto valor, podríamos retomar el tema. Asentí, sintiéndome algo mareado por tanta información. Fideicomisos, millones, subastas. Todo eso estaba muy alejado de mi vida habitual. Gracias, Gerardo. Pensaré en lo que me dijo y me comunicaré con usted cuando lleguen los libros y hayan sido evaluados. Aquí lo esperaré, estrechó mi mano. Y profesor, si me permite darle un consejo personal, no deje que las relaciones familiares dicten sus decisiones financieras. El dinero puede ser una herramienta poderosa, pero también puede destruir hasta los vínculos más fuertes. Sus palabras me dejaron pensando. Dinero. ¿Qué tanto cambiaría mi vida? ¿Qué tanto había cambiado ya mi relación con mi hijo? Si Edmundo no me hubiera dejado esa colección, ¿habría yo seguido soportando la humillación de Beto y Violeta, con la esperanza de una reconciliación milagrosa? Al salir de la oficina de Gerardo, caminé lento por la calle, sumergido en mis pensamientos. El día de primavera estaba en todo su esplendor, y la gente iba a lo suyo, sin prestarle atención al hombre mayor que acababa de enterarse de que pronto podría ser millonario. Millonario. La palabra sonaba tan extraña, tan impropia de mí. Toda mi vida viví de forma modesta, contando cada peso, ahorrando para cualquier emergencia. Y ahora, el destino me había dado este regalo. ¿Qué voy a hacer con este dinero? El primer pensamiento, por supuesto, fue la seguridad y la comodidad en mi vejez. Un seguro de gastos médicos que cubriera todo.
Quizás mudarme a una casa más cómoda sin las escaleras que cada año me resultaban más problemáticas para las rodillas. Ayuda en el hogar. No un cuidador de tiempo completo como habían sugerido Beto y Violeta, sino alguien que viniera un par de veces a la semana a ayudarme con la limpieza y a cocinar. Pero el dinero podía brindarme otras oportunidades. Viajar, por ejemplo. Siempre había soñado con conocer Grecia, la cuna de la filosofía, e Italia, con sus incontables tesoros artísticos. Antes eso me parecía un sueño guajiro, pero ahora. ¿Y los libros? Podría empezar una colección propia. No tan valiosa como la de Edmundo, por supuesto, pero sí compuesta por las ediciones que siempre había querido. Una primera edición de El origen de las especies de Darwin, que vi una vez en una exhibición y de la cual no pude apartar los ojos. O las obras completas de Shakespeare en una encuadernación de cuero antigua. Las posibilidades parecían infinitas, y eso era embriagador. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña ansiedad. ¿Este dinero me cambiaría a mí? ¿Me convertiría en alguien como Beto o Violeta, para quienes los bienes materiales se habían vuelto más importantes que las relaciones humanas? No. Decidí que no dejaría que eso pasara. El dinero es una herramienta, como dijo Gerardo. Una herramienta para tener una vida digna, para hacer realidad sueños anhelados desde hace mucho, para ayudar a quienes lo necesiten. Pero, sobre todo, es una herramienta para la independencia. Independencia de Beto, de su falsa preocupación que siempre venía con motivos ocultos, independencia del miedo al futuro, de la necesidad de ahorrar en cosas básicas. Con esos pensamientos en mente, regresé a casa y me senté en la computadora. Necesitaba escribirle una respuesta a Rolando Prieto, confirmándole que estaba dispuesto a aceptar la colección de Edmundo, y comenzar a planear mi nueva vida, la vida de un hombre que por fin había encontrado la libertad de elegir. Había pasado una semana desde mi conversación con Irene y mi visita al abogado. Durante ese tiempo, tuve la oportunidad de considerar muchas opciones para mi futuro, pero aún no había tomado una decisión definitiva. Los libros debían llegar en cualquier momento, y yo estaba en un estado de nerviosa expectación. La mañana del martes comenzó como de costumbre, con una taza de té y un vistazo al periódico matutino. Alrededor de las 10, sonó el teléfono. Pensé que sería el servicio de paquetería con la colección, pero era Beto del otro lado de la línea. Papá, su voz sonaba forzadamente alegre. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, respondí poniéndome a la defensiva, sin olvidar nuestra última conversación en el restaurante. Oye, estaba pensando. Tal vez debería pasar a tu casa hoy por la noche y ayudarte con algunas cosas. Hace rato que no cambias los filtros del aire acondicionado y ya viene el verano. No pude evitar soltar una risita. En los últimos 5 años, Beto no se había ofrecido ni una sola vez a ayudarme con la casa. Y ahora, de la nada, estaba tan preocupado. Gracias, pero me las arreglo bien solo, le contesté. Además, tengo cosas que hacer en el centro hoy. ¿Cosas que hacer?, se escuchó sorprendido. ¿Qué tipo de cosas? ¿Vas a verte con viejos amigos? Mentí. En realidad estaba esperando la entrega de los libros, y no quería tener a Beto merodeando en ese momento. Bueno, tal vez mañana, entonces. O el fin de semana. Violeta te preparó unas galletas caseras. Dice que necesitas comer mejor. ¿Violeta hizo galletas? La misma Violeta que alguna vez proclamó con orgullo que ni siquiera sabía dónde estaba la cocina en su propia casa. Esto se estaba poniendo interesante. Voy a estar ocupado este fin de semana, le dije. Pero gracias por la oferta. Papá, Beto sonó molesto. Violeta y yo solo queremos ayudar después de esa cena. Ya sabes, nos sentimos mal. Mal, repetí. Interesante elección de palabras. Mira, me equivoqué. ¿De acuerdo? Su tono se volvió casi suplicante. Hablé de más. Ya olvidémoslo. Después de todo, somos familia. Familia. No hace mucho tiempo, esa palabra podría haberme conmovido. Me habría hecho querer ceder. Pero no ahora. No después de todo lo que había escuchado y me había dado cuenta últimamente. Beto, me está entrando otra llamada en este momento, mentí. Hablamos luego.
Sin esperar a que me respondiera, colgué el teléfono. Menos de una hora después, sonó el timbre de la puerta. Para mi sorpresa, Violeta estaba de pie en la entrada con una canasta cubierta por una servilleta a cuadros. «¿Vicente?» Esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Pasaba por aquí y se me ocurrió visitarte. Te traje unas galletas caseras. De avena con pasas. Son muy buenas para las personas de tu edad». La miré, sin ocultar mi sorpresa. Violeta, vestida como para la sesión de fotos de una revista de moda, con el maquillaje y la manicura perfectos, aseguraba haber pasado por mi casa, la cual estaba en el extremo opuesto de la ciudad respecto a su departamento. «Gracias, Violeta. Pero soy alérgico a las pasas», le contesté, aunque no era verdad. «Oh», el rostro le tembló ligeramente. «No lo sabía. Pero puedo pasar a tomar una taza de té. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos». «Nunca hemos hablado realmente», pensé, pero en voz alta dije, desafortunadamente, estaba a punto de salir. «Tengo una reunión en el centro». «¿Una reunión?», alzó una ceja perfectamente depilada. «¿Con quién? ¿Amigos?», respondí con sequedad. «Tal vez podría llevarte. Justo tengo tiempo». La insistencia de Violeta se estaba volviendo irritante. «No, gracias. Prefiero el transporte público». Miró por encima de mi hombro hacia el pasillo, husmeando. «¿Está todo bien por aquí? Beto está preocupado de que vivas solo en una casa tan grande. Podría ser peligroso». «He vivido aquí por 40 años, Violeta, y hasta ahora me las he arreglado», le dije con firmeza. «Dile a Beto que su preocupación es innecesaria». «Seguro, seguro». Volvió a poner esa sonrisa falsa. «Por cierto, esos libros de los que nos contaste, ya llegaron». Ahí estaba. El verdadero motivo de la visita. «Todavía no», respondí con la verdad. «Pero la verdad se me hace tarde, Violeta». Tomé mi abrigo y mi sombrero, indicándole de manera desafiante que la conversación había terminado. Violeta se apartó a regañadientes. «Muy bien, no te quito tu tiempo. Pero al menos llévate una galleta». «Alergias, ¿recuerdas?», le dije, cerrando la puerta detrás de mí. Si salí hacia el centro, aunque no tenía ninguna cita. Solo quería asegurarme de que Violeta no se quedara rondando por la casa esperando a que llegaran los libros. Pasé un par de horas en la biblioteca pública releyendo mis poemas favoritos de Yeats y pensando en los extraños giros del destino que me habían llevado hasta este momento. Cuando volví a casa por la tarde, encontré 3 mensajes de Beto en la contestadora, cada uno más insistente que el anterior. En el último, me preguntaba sin rodeos si los libros ya habían llegado y si necesitaba de su ayuda para tasarlos y conservarlos. Borré todos los mensajes y apagué el teléfono. Necesitaba pensar. Al día siguiente, los libros por fin llegaron. 2 fuertes repartidores uniformados entregaron 6 cajas empacadas con cuidado. Me ayudaron a meterlas a la casa e incluso se ofrecieron a desempacarlas, pero lo rechacé amablemente. Quería estar a solas con el legado de Edmundo. Apenas se fueron los repartidores, llamé a Irene. «Ya están aquí», le dije, sin ocultar la emoción. 6 cajas. «Estaré ahí en una hora», me contestó, sin hacer más preguntas. Mientras esperaba a Irene, decidí revisar al menos una de las cajas. Al abrir el empaque con cuidado, vi los libros envueltos en papel libre de ácido y colocados en contenedores de almacenamiento especiales. Edmundo siempre había tratado a su colección con gran reverencia. Saqué el primer volumen, un libro pequeño encuadernado en cuero verde oscuro. Poemas, escritos y publicados por George Gordon, Lord Byron, se leía en la dedicatoria de la primera página. Londres, 1817. Al pasar con cuidado las frágiles páginas, sentí una sensación de asombro. Este libro tenía más de 200 años. Había visto el nacimiento y la muerte de generaciones, había sido testigo de eventos históricos, experimentado guerras y revoluciones, y ahora estaba entre mis manos, la encarnación material de la genialidad de Byron. El timbre de la puerta interrumpió mis cavilaciones. Era Irene, quien venía acompañada de un hombre mayor con una cuidada barba canosa. «Vicente, él es Horacio Fuentes»,
presentó a su acompañante. Es uno de los mejores expertos en libros raros de todo el país. Pensé que su opinión nos sería útil. Nos acomodamos en la sala y pasamos las siguientes horas escudriñando cada libro de la primera caja. Horacio trabajaba con guantes blancos, una lupa y herramientas especiales para medir y evaluar la condición de las encuadernaciones y las páginas. Extraordinario, repetía mientras pasaba de un volumen a otro. El estado de conservación es casi perfecto. La procedencia, impecable. Esta es una de las mejores colecciones privadas que he visto en mi vida. Para el anochecer, apenas habíamos examinado el contenido de 2 de las 6 cajas, pero ya era evidente que la colección de Edmundo superaba cualquier expectativa. Horacio calculó el valor de algunas de las copias en cifras millonarias para cada una. El valor total, dijo, quitándose los guantes, es difícil de determinar con exactitud sin un catálogo completo, pero yo lo estimaría tentativamente en unos 50 o 70 millones de pesos. Probablemente más, con la estrategia de venta adecuada. Me quedé helado ante esa cantidad. 50 o 70 millones. Más dinero del que yo había ganado en toda mi vida. ¿Qué debería hacer con ellos ahora?, le pregunté, observando los tesoros literarios desplegados sobre la mesa. Yo no le recomendaría dejarlos aquí, me contestó Horacio. Una casa normal no cuenta con las condiciones adecuadas para preservar objetos de tal valor. Control de humedad, de temperatura, protección contra la luz. Sin mencionar la seguridad. Renté una caja de seguridad en un banco, le dije, pero no cabrán todos. Hay bodegas especializadas en almacenar arte y colecciones, sugirió Irene. Ellos proveen todas las condiciones necesarias y tienen un sistema de seguridad muy estricto. No es barato, pero tomando en cuenta el valor de la colección. Yo le puedo recomendar un par de lugares confiables, añadió Horacio, y le puedo ayudar con el transporte. Es un proceso muy delicado. Acordamos que, al día siguiente, Horacio haría los arreglos para que los libros fueran llevados a un depósito especializado y así comenzar el proceso de armar el catálogo completo y tasar la colección. Firmé el papeleo necesario y emití un cheque por el anticipo de sus servicios. La cantidad era considerable, pero era un gasto indispensable para proteger mi recién descubierta riqueza. Cuando Irene y Horacio se fueron, me quedé sentado en el sillón, intentando asimilar todo lo que había pasado. Había ocurrido un cambio radical en mi vida y todavía no comprendía del todo cómo lidiar con él. El timbre sonó una vez más, sacándome de mis pensamientos. Beto estaba de pie en la puerta con una botella de vino y una sonrisa extraña. Papá, pensé en darme una vuelta y ver cómo estabas. ¿Cómo van las cosas? Lo miré, sintiéndome extrañamente desapegado. Hace solo un par de semanas me habría alegrado de recibir una visita así, viendo en ella la esperanza de restaurar nuestra relación. Ahora, lo único que veía era falsedad de interés propio. Esta noche no es un buen momento para visitas, Beto, le dije. Estoy muy cansado. Oh, intentó asomarse por encima de mi hombro. ¿Tuviste visitas? Vi cómo se iba un coche. Sí, vinieron a verme unos amigos. ¿Amigos?, se sorprendió. ¿Qué amigos? Antiguos colegas, respondí con evasivas. Tenía mucho de no verlos. Beto cambió el peso de un pie al otro, claramente reacio a irse. Oye, papá, sobre esos libros. ¿Ya llegaron? No, mentí. Hubo un retraso en la entrega. ¿Para cuándo llegan? No estoy seguro. Tal vez la próxima semana. Se veía decepcionado. Bueno, avísame cuando lleguen. Te ayudaré a ver qué hacer con ellos. Ya sabes, Violeta tiene un amigo en el mundo de las antigüedades. A lo mejor él podría. Gracias, Beto, pero ya quedé con un experto, lo interrumpí. Todo está bajo control. ¿Un experto? Entrecerró los ojos. ¿Qué experto? Un valuador profesional de libros raros. Irene me lo recomendó. ¿Irene? ¿Te refieres a Irene Flores? Esa solterona de la universidad. Pude sentir que el coraje crecía dentro de mí. Irene es una experta muy respetada en libros antiguos, y sí, trabajó conmigo en la universidad. Pero te pido que no uses términos tan pasados de moda y ofensivos como
solterona. De acuerdo, Beto levantó las manos en un gesto conciliador. Solo me sorprende que no me hayas pedido ayuda a mí. Después de todo, soy tu hijo. Sí, lo eres, dije mirándolo a los ojos. Y recuerdo muy bien todo lo que me dijiste en la cena del restaurante. Beto tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. Papá, se disculpó. Fue un día pesado. Y tomé demasiado. Sabes muy bien que no fue por eso. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. Beto, es tarde. Platicaremos en otra ocasión. Pero en otra ocasión. Repetí con firmeza, cerrándole la puerta. Regresé a la sala, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y determinación. Tal vez, muy en el fondo, aún albergaba la esperanza de salvar nuestra relación. De que, debajo de esa máscara de codicia y frialdad, todavía quedaba algo de aquel niño al que una vez amé más que a mi propia vida. Pero con cada visita y cada conversación, esa esperanza se desvanecía. A la mañana siguiente, Horacio llegó con 2 ayudantes y una camioneta especialmente equipada. Empacaron todos los libros con cuidado y los cargaron para llevarlos a la bóveda de seguridad. Me quedé únicamente con un ejemplar, una primera edición de Oda a un ruiseñor de Keats, mi poema favorito. Horacio me prometió entregarme el catálogo completo de la colección en una semana, junto con la tasación de cada libro y sus recomendaciones para la venta. Cuando se fueron, la casa se sintió extrañamente vacía. Decidí salir a caminar para aclarar la mente. El día estaba cálido y soleado, perfecto para un paseo primaveral. Me dirigí a un pequeño parque que quedaba cerca, donde solía ir a caminar a menudo en el pasado. El parque no estaba muy concurrido. Un par de mamás jóvenes con carriolas, unos cuantos ancianos en las bancas, niños jugando con una pelota sobre el pasto. Me senté en una banca desocupada y saqué el volumen de Keats que llevaba conmigo. Keats, escuché una voz cerca de ahí. Una excelente lección para un día primaveral. Levanté la mirada y vi a una mujer mayor con el cabello corto y canoso y unos ojos castaños muy vivaces. Señaló el lugar vacío junto a mí. ¿Te importa si me siento? Por supuesto que no, le contesté haciéndome a un lado. Soy Leonor Parra, se presentó sentándose. Pero todos me dicen Nora. Vicente Peñaloza. Le tendí la mano, y me la estrechó con firmeza. Mucho gusto. ¿Vienes seguido por aquí, Vicente? Vivo en la calle de enfrente y camino por este parque casi todos los días. Pero no recuerdo haberte visto antes. Solía venir antes, respondí. Pero en los últimos años, con menos frecuencia. Lo entiendo, asintió. Cambiamos nuestros hábitos a medida que envejecemos. Pero creo que las caminatas diarias son indispensables. Mantienen el cuerpo tonificado y despejan la mente. Nos pusimos a platicar. Nora resultó ser doctora, una pediatra que se había jubilado hacía 5 años. Era viuda, igual que yo, y tenía 2 hijos adultos que vivían en otras ciudades. Me llaman cada domingo, dijo con una sonrisa. Vienen a visitarme en los días festivos, pero ellos tienen sus propias vidas, y así debe de ser. ¿No te sientes sola?, le pregunté, pensando en mi propia situación. A veces, admitió Nora. Pero encontré formas de combatir la soledad. Soy voluntaria en la biblioteca local, tomo clases de arte, estoy en un club de lectura. Sabes, a nuestra edad es muy importante mantenerse activo y abierto a nuevas experiencias. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo nuevo? ¿Que intenté tener un nuevo pasatiempo? ¿Que conocí a personas nuevas? Durante demasiado tiempo había vivido en mi propio mundito, confinado a las 4 paredes de mi casa y a las raras, y casi siempre desagradables, visitas de Beto y Violeta. Nuestro club de lectura se reúne los jueves en la biblioteca, continuó Nora. Si te interesa, ven. Este mes estamos discutiendo la poesía romántica, así que tu libro de Keats sería muy útil. Acepté, sorprendido de mi propia decisión. Intercambiamos números de teléfono, y Nora me prometió avisarme de la hora exacta de la próxima junta del club. Al llegar a mi casa, encontré 3 mensajes más en la contestadora por parte de Beto, uno de Violeta y uno del servicio de paquetería confirmando la entrega de la colección. Borré todos excepto el último.
Al día siguiente, recibí una llamada de Beto. Papá, me acaban de llamar de la paquetería. Su voz se escuchaba alterada. Me confirmaron que te entregaron los libros ayer. ¿Por qué me dijiste que todavía no habían llegado? Suspiré. Era obvio que Beto había intentado rastrear el paquete llamando al servicio de paquetería. Porque no es asunto tuyo, Beto, le respondí con franqueza. ¿Qué? Sonó impactado. Papá, estamos hablando de una colección muy valiosa. Por supuesto que es asunto mío. Soy tu hijo, tu heredero. A eso mismo me refiero, le dije con calma. A que tú me ves únicamente como tu fuente de herencia. Pero todavía estoy vivo, Beto. Y los libros son de mi propiedad, no tuya. ¿Acaso? ¿Acaso ya los vendiste? Había una nota de pánico en su voz. Todavía no, pero estoy en eso. Papá, no puedes simplemente vender la colección sin consultarme. Prácticamente me estaba gritando. Esta es una decisión familiar. No, Beto, le dije con firmeza. Es mi decisión, son mis bienes y es mi vida. Pero... ¿y qué hay de mí? ¿Y Violeta? Nuestros planes. Tus planes son asunto tuyo. Mi dinero es mío. Así es como funciona el mundo. ¿Ver? Digo, no puedo creer que estés haciendo esto. Su voz temblaba de furia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Y qué es exactamente lo que han hecho por mí, Beto? Le pregunté en un tono bajo. ¿Visitarme una vez cada cuántos meses? ¿Ofrecerse a mandarme a un asilo? ¿Humillarme en una cena que yo mismo pagué? Se hizo un largo silencio. Fue esa tal Irene, ¿verdad? Beto por fin soltó. Ella te está poniendo en mi contra. ¿O ese experto? Quieren tu dinero. Negué con la cabeza, cansado, aunque él no pudiera verme. Nadie está poniendo a nadie en contra de nadie, Beto. Simplemente, por fin estoy viendo la situación tal y como es. Hablaremos de esto más tarde, dijo de forma brusca. Cuando estés en un estado más cuerdo. Y colgó, sin siquiera despedirse. Esperaba que esta llamada me dejara afectado, tal vez incluso deprimido, pero en vez de eso me sentí extrañamente aliviado. Por primera vez en años había expresado mis pensamientos abiertamente, sin miedo a ofender a mi hijo, y sin intentar mantener la apariencia de tener una relación normal. El jueves fui a la junta del club de lectura como le había prometido a Nora. Había unas 15 personas de todas las edades, desde estudiantes hasta jubilados, reunidas en una pequeña sala de la biblioteca. Me dieron una cálida bienvenida, y la discusión sobre la poesía romántica fue muy amena y estimulante. Por primera vez en muchos años, me sentí en mi elemento, debatiendo sobre literatura con gente entusiasta. Al finalizar la junta, Nora me presentó a otros miembros del club. Entre ellos estaba Roberto Macías, un exprofesor de historia con quien descubrí que tenía muchos intereses en común, y Sara Jiménez, una mujer muy enérgica de mi edad que dirigía el huerto comunitario local. Siempre necesitamos voluntarios, dijo Sara cuando se enteró de que me gustaba la jardinería. Especialmente gente que sepa cómo tratar a los rosales. Nuestro jardín de rosas está en un estado lamentable. Accedí a ayudarles, y quedamos de vernos en el huerto el sábado por la mañana. Así, de manera inesperada, me vi involucrado en una nueva vida social que ni siquiera sabía que existía. El club de lectura, el huerto comunitario, las nuevas amistades. Todo esto les devolvió a mis días el sentido que había perdido hacía tanto tiempo. Horacio llamó en 2 ocasiones, informándome del avance de la clasificación y la evaluación. Las noticias eran buenas. Resultó que algunas copias eran incluso más valiosas de lo que se había pensado originalmente. También se puso en contacto con los representantes de Sotheby's y Christie's, y ambas casas de subastas expresaron un gran interés en organizar una puja especial por la colección Robles. Beto llamó varias veces en el transcurso de esos días, pero no le contesté. Violeta fue a buscarme 2 veces sin avisar, pero no le abrí la puerta. No estaba listo para otra ronda de manipulación ni para sus muestras falsas de preocupación. El sábado, mientras trabajaba en el huerto comunitario bajo la supervisión de Sara, sentí que me vibraba el celular en el bolsillo. Me limpié las manos en el mandil y revisé el mensaje. Era Irene.
Vicente, me acaba de hablar tu hijo. Me preguntó por la colección y por ti. Fue muy insistente. No le dije nada, pero creí que debía saberlo. Suspiré. Estaba claro que Beto no pensaba retroceder, pero a esas alturas ya no me importaba. Los libros estaban seguros en una bóveda de la que solo Irene, Horacio y yo teníamos conocimiento. El plan para venderlos estaba en marcha. ¿Y yo? Yo por fin estaba reconstruyendo mi vida. ¿Pasa algo malo?, me preguntó Sara, al notar mi expresión pensativa. No, le respondí con una sonrisa, volviendo a podar los rosales. Mejor que nunca. Y era cierto. Por primera vez en años, ya no me sentía como un anciano solitario que contaba los días que le quedaban esperando las escasas visitas de su hijo. Era un hombre con un futuro, con nuevas oportunidades, con amigos que me valoraban por quién era, y no por una posible herencia. La subasta en Sotheby's superó todas las expectativas. La colección de Edmundo Robles fue catalogada como una de las colecciones privadas más importantes de primeras ediciones de poesía británica del siglo XIX. Un elegante catálogo con fotografías a color de cada libro dio la vuelta al mundo, captando la atención de coleccionistas serios y compradores institucionales. Asistí a la subasta acompañado de Irene y Horacio. Nos sentamos en primera fila, observando cómo los libros que recientemente habían sido el legado de mi amigo pasaban a manos de sus nuevos dueños por cifras que me daban vueltas en la cabeza. Una primera edición de Lamia de Keats, firmada por el autor, se fue por $13,400,000 tras una feroz guerra de pujas entre un coleccionista japonés y un representante de la Biblioteca Británica. Los poemas de Lord Byron recaudaron $7,740,000. Para el final de la jornada, las ventas totales sumaban $79,100,000, una cifra muchísimo mayor a la estimación inicial. Felicidades, Vicente, me dijo Irene mientras salíamos de la sala de subastas. Oficialmente ya eres millonario. La palabra aún me sonaba extraña cuando la aplicaban a mi persona. Millonario. Yo, un humilde profesor universitario de filosofía, un hombre que estaba acostumbrado a hacer rendir cada peso, de pronto me volvía dueño de una fortuna con la que nunca siquiera me atreví a soñar. Después de pagar las comisiones a la casa de subastas, los impuestos y demás gastos relacionados, me quedaron cerca de $55,000,000 de pesos en mi cuenta. Un dinero que cambiaría por completo el resto de mis días. Siguiendo el consejo de Gerardo Huerta, creé un fideicomiso para administrar estos fondos. Una parte del dinero se invirtió en un portafolio conservador que me aseguraría un ingreso fijo. Otra parte se destinó a la compra de un departamento pequeño pero cómodo en una buena zona, en planta baja y con acceso para silla de ruedas por si algún día lo llegaba a necesitar. También hice algunas donaciones, a la biblioteca local para el desarrollo de su área de ediciones raras, al huerto comunitario, donde continué yendo como voluntario, y a un pequeño fondo de becas para estudiantes de filosofía en mi antigua universidad. Pero, más que nada, conseguí la libertad. La libertad de dejar de preocuparme por el futuro, de no tener que limitar mis gastos en medicinas o calefacción, y la libertad de no depender de Beto y de su falsa amabilidad. Todo ese tiempo evité cualquier contacto con mi hijo y su esposa. Siguieron llamando y yendo a visitarme, pero no respondí a ninguno de sus intentos por contactarme. Sabía que la confrontación era inevitable, en especial en cuanto se enteraran de que se vendió la colección, pero intenté retrasarlo lo más que pude. Ese momento llegó una tarde soleada a principios de julio, 2 semanas después de la subasta. Acababa de regresar del huerto comunitario, donde Sara, yo y los demás voluntarios estuvimos trabajando en unos nuevos arreglos de rosas, cuando vi un coche conocido estacionado frente a mi casa. Beto estaba parado en el porche, tocando el timbre de la puerta frenéticamente. «Papá». Se volteó al verme. «¿Por fin?» «Llevo 2 semanas intentando comunicarme contigo». «Hola, Beto». Caminé tranquilo hacia la puerta, sacando las llaves. «Como puedes ver, estoy vivito y coleando». «¿Es verdad?» Me cerró el paso, impidiendo que abriera la puerta. «¿Lo que escuché sobre la subasta? ¿Vendiste todos los libros?» Entonces ya lo sabía. No era de extrañarse, la información sobre la subasta no era un secreto, y Edmundo Robles era un nombre muy conocido en los círculos académicos. Sí,
Le respondí con simpleza. La colección se vendió en una subasta de Sotheby's hace 2 semanas. El rostro de Beto se contorsionó de ira y de incredulidad. ¿Lo hiciste sin mí? ¿Sin consultarme? Sin, titubeó, buscando las palabras. Sin considerar los intereses de la familia. Estaba actuando por mi propio interés, Beto, le dije, esquivándolo para abrir la puerta. Los libros eran de mi propiedad. Pero el dinero, me siguió al interior de la casa. ¿Cuánto te dieron? Escuché que fueron millones. Puse mis guantes de jardinería y mi sombrero sobre la mesa de la entrada, y me dirigí a la cocina. Quería tomar un vaso de agua después de trabajar en el jardín. Creo que eso no es asunto tuyo, Beto. Que no es asunto mío, casi me gritó, pisándome los talones. Soy tu hijo. Llevo tu sangre. Por supuesto que es mi asunto. Me serví un vaso de agua y volteé a verlo. Ser mi hijo no te da derechos sobre mis bienes, Beto. No mientras yo siga vivo. Pero esto... ¿es muy injusto? Golpeó la mesa con el puño. Eres un hombre viejo. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Te quedan? ¿Qué? ¿10 años de vida? 15, a lo mucho. Violeta y yo tenemos toda nuestra vida por delante. Teníamos planes. Me acuerdo de sus planes, lo interrumpí. Una casa en las afueras, y quizás hasta hijos. Eso es muy conmovedor. En especial porque tú y ella planeaban meterme a un asilo y vender mi casa. Beto se puso rojo, pero no cedió. Eso solo era una idea. Nos preocupamos por ti. Violeta te hizo galletas caseras a propósito, a pesar de que ella ni siquiera sabe cocinar. Sí, galletas con pasas, a las cuales supuestamente soy alérgico, le contesté secamente. Fueron muy atentos. Fue una equivocación, exclamó. Nadie es perfecto, papá. Nosotros lo intentamos. De verdad intentamos que las cosas funcionaran. ¿Y tú? Lo arruinaste todo con tu terquedad y tus sospechas. Di un trago de agua, sintiendo cómo crecía el enojo por dentro, pero logrando contenerme. Beto, seamos honestos. Tú solo te interesaste en mi vida cuando te enteraste de la herencia. Antes de eso te veía una vez cada varios meses, y en cada visita no faltaban tus indirectas sobre lo mucho que tú y Violeta necesitaban el dinero, y cómo yo debería ir planeando mi futuro. Eso no es verdad, protestó, pero su mirada se desviaba, evitando hacer contacto visual directo. Es la absoluta verdad, y ambos lo sabemos, dije con firmeza. Por eso tomé esta decisión. El dinero de la venta de los libros es mío. Lo usaré para garantizarme una vejez digna, sin tener que depender de tus cuidados. Beto me miraba con una expresión de incredulidad que se transformaba poco a poco en rabia. No puedes hacer esto. No te lo voy a permitir. Me temo que es muy tarde. Dejé el vaso vacío en el fregadero. El dinero ya fue transferido a un fideicomiso, el cual está administrado por mí y por mis apoderados. Tú no tienes acceso a él. ¿Un fideicomiso? Su voz se volvió más aguda. ¿Hiciste un fideicomiso sin decirme? ¿Eso? Eso es prácticamente desheredarme. No, Beto, negué con la cabeza. Se le llama disponer del patrimonio propio. Lo consulté con mi abogado. Es perfectamente legal. Se quedó ahí parado, respirando con agitación, abriendo y cerrando los puños. Te vas a arrepentir de esto, dijo al fin. Vamos a demandar. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales, que Irene te manipuló para sacar provecho. Solté una sonrisa irónica. Buena suerte con eso, Beto. Cuento con certificados médicos que prueban mi plena capacidad, testimonios de expertos en finanzas y en libros antiguos muy respetables. Y, lo más importante, pruebas documentales de cuáles eran tus verdaderas intenciones, empezando por esa cena en el restaurante. ¿Qué clase de pruebas? Se veía confundido. He estado grabando nuestras conversaciones, Beto. Incluida esa donde dijiste abiertamente que no querías tener a un padre como yo, y aquella donde tú y Violeta discutían cómo iban a vender la casa en cuanto me mandaran a un buen asilo. Era una mentira.
No había grabado las conversaciones. Pero Beto no lo sabía, y el color se le fue de la cara. No lo harías. Eso es ilegal. En nuestro país, basta con que una de las partes sepa de la grabación. Me estaba tirando un farol, pero sonó convincente. Pero incluso si las grabaciones no procedieran legalmente, servirían para demostrarle a todo el mundo la verdadera naturaleza de tus intenciones. Y con eso fue suficiente para tomar mi decisión. Beto se dejó caer en la silla de la cocina, llevándose las manos a la cabeza. No puedo creer que me estés haciendo esto. A tu propia familia. La familia no solo se trata de lazos de sangre, Beto, le dije en voz baja. Se trata de respeto, cariño, apoyo. Yo no he visto nada de eso de tu parte durante años. En ese preciso momento, se abrió la puerta de la entrada y apareció Violeta. Se veía tan impecable como siempre, pero era evidente que había perdido su compostura habitual. Beto, Vicente, ¿qué está pasando? Caminó rápido hacia su marido y le puso una mano en el hombro. ¿Por qué no contestas el teléfono? Él ya sabe, dijo Beto, aturdido. Sabe lo de los libros. Lo del dinero. Lo vendió todo sin avisarnos y abrió un fideicomiso. Violeta se giró de golpe hacia mí con los ojos entrecerrados. ¿Es verdad? ¿En serio lo hiciste? Sí, Violeta, le contesté con calma. Y no tengo por qué rendirles cuentas de mis decisiones financieras. Viejo egoísta, se mordió la lengua a mitad de la frase, pero logró contenerse. Beto es tu único hijo. Él merece estar enterado de estas decisiones, ser parte de ellas. ¿Merece? Levanté una ceja. ¿Por qué exactamente se lo merece, Violeta? ¿Por visitarme una vez a las 500 o por humillarme frente a ti en el restaurante? Ese fue un incidente aislado, exclamó ella. Beto se disculpó. Ambos estábamos intentando que esto funcionara, pero tú no rechazas. Negué con la cabeza, sintiéndome cansado de toda la situación. Violeta, no finjamos. A ustedes dos les empecé a importar solo cuando se enteraron de la herencia. Antes de eso yo era solo una carga para ustedes, un viejo que había vivido demasiados años en una casa que ustedes ya habían vendido en sus mentes. No es justo, levantó la voz. Nosotros siempre nos hemos preocupado por ti. De verdad, la miré fijo a los ojos. Dime cuál es mi comida favorita, o mi libro, o mi película. Dime un solo dato personal de mí que no tenga nada que ver con mi salud o con mis pertenencias. Violeta abrió la boca pero no articuló ni una sola palabra. Volteó a ver a Beto, pidiéndole auxilio, pero él también guardaba silencio, con la mirada clavada en el suelo. Exactamente, dije con voz apagada. No saben absolutamente nada de mí como persona. No soy su padre ni su suegro. Solo soy un obstáculo entre ustedes y mi dinero. Eso no es cierto, comenzó Beto, pero su voz no logró convencer. ¿Beto? Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Te he amado, y siempre te amaré. Una parte de mí sigue queriendo a aquel niño que fuiste. Pero al hombre en que te has convertido. A él no lo conozco. Y no estoy seguro de querer hacerlo. Levantó la cabeza, y vi que unas lágrimas brillaban en sus ojos. Si era por dolor o por coraje, no lo sabía. ¿Qué me estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir que para tener una relación se necesitan las dos partes. ¿Ver? Y ya no quiero ser parte de esta relación de mentiras. No voy a seguir fingiendo que tenemos una relación normal entre padre e hijo cuando en realidad lo único que tú estás esperando es que me muera para heredar todo. ¿Cómo te atreves?, intervino Violeta. Después de todo lo que hemos hecho. ¿Y qué han hecho, Violeta?, la interrumpí. ¿Traerme galletas de pasas? ¿Ofrecerse a vender mi casa? ¿Recordarme cuántos años de vida me quedan? Ella dio un paso atrás, claramente sin esperarse que yo respondiera así. Vicente, no estás entendiendo. Entiendo perfectamente, le aseguré de forma categórica. Y ya tomé una decisión. He vendido esta casa. Me mudaré a mi departamento nuevo a finales de mes. ¿Vendiste la casa? Beto se puso de pie de un salto. ¿Sin consultarme? Esta casa. Yo crecí aquí.
Y huiste en la primera oportunidad que tuviste, le recordé. Nunca te interesó su estado ni ayudaste con las reparaciones, ni siquiera cuando te lo pedí. Y ahora de pronto te importa. Beto se quedó de pie, jadeando y con la cara roja del coraje. Todo esto es por el dinero. Te cambió. Te volvió cruel y vengativo. Negué con la cabeza. No, Beto. El dinero únicamente me dio la libertad para ser honesto. Libertad para dejar de tenerle miedo a tu desaprobación y a tu desprecio. Libertad para vivir mi vida sin la necesidad de andar complaciéndote a ti y esperando a que me aventaras las migajas de tu atención. ¿Y ahora qué? Preguntó Violeta, cruzándose de brazos. ¿Simplemente vas a sacarnos de tu vida? ¿A tu único hijo? ¿A tu familia? No estoy sacando a Beto de mi vida, le contesté. Simplemente estoy dejando de exigir una relación que no existe. Si algún día él quiere una relación de verdad, basada en el respeto mutuo, y no a expensas de esperar una herencia. Mis puertas siempre estarán abiertas. ¿Y qué hay del dinero?, preguntó Beto tajante. ¿Qué pasará con él después de tu muerte? Incluso en ese momento, a mitad de una plática tan dolorosa, él seguía pensando en el dinero. Ya hice un testamento, le respondí. Una parte del dinero irá a fundaciones, a programas educativos para estudiantes de bajos recursos, bibliotecas y huertos comunitarios. Otra parte irá para mis nuevos amigos que, en unos cuantos meses, han demostrado un interés mucho más sincero por mí que el de ustedes en décadas. ¿Y qué hay de mí?, preguntó, con la voz temblorosa. A ti, Beto, te voy a dejar el dinero suficiente para que nunca te falte nada indispensable, pero no el suficiente como para que dejes de trabajar. Lo miré directo a los ojos. Además, esos fondos se te depositarán de forma mensual en cantidades pequeñas, mediante el fideicomiso. Nunca vas a recibir todo el dinero de un solo golpe. Violeta dejó escapar un sonido ahogado, como conteniendo el llanto. Es denigrante. Es como si lo trataras como un mantenido, como si fuera incapaz de administrar su propio dinero. Es mi decisión, Violeta, dije con calma. Y es mi última palabra. Beto me miró con una expresión que fui incapaz de descifrar. Era una mezcla de enojo, rencor, desconfianza, y quizás una diminuta pizca de comprensión. Te vas a arrepentir de esto, me dijo finalmente. Cuando te quedes solo con tu dinero y tus amigos nuevos que nada más quieren tu fortuna. Sonreí, aunque no por felicidad. Tal vez. Pero será mi decisión, Beto. Serán mis decisiones y serán mis propios errores por primera vez en años. Se fueron poco después. Violeta no dejaba de lanzarme miradas fulminantes, y Beto se iba con los hombros caídos y una expresión de pérdida en el rostro. Me quedé frente a la ventana, viendo cómo se alejaba su coche, sintiendo una mezcla de tristeza y libertad. Algo se había terminado ese día. Un larguísimo capítulo de mi vida lleno de esperanzas, decepciones y autoengaño. Pero a la vez, algo más estaba por comenzar. Un nuevo capítulo que yo mismo podría escribir, y con mis propias reglas. La mudanza al nuevo departamento fluyó sin problemas. Solo me llevé las cosas que eran más valiosas para mi corazón, las fotos de Alma, algunos libros y un par de muebles con historia. Lo demás lo vendí o lo doné a la caridad. Mi nuevo hogar era luminoso, espacioso y muy cómodo. Tenía marcos de puertas anchos, no había umbrales que estorbaran, y había pasamanos en el baño, algo prudente tomando en cuenta mi edad. Beto no había intentado volver a comunicarse conmigo desde nuestra última conversación. Tampoco Violeta. Por amigos en común me enteré de que se habían mudado a otra ciudad donde Beto consiguió un nuevo trabajo. Tal vez había sido para bien. La distancia geográfica ayudaba a la distancia emocional. Mi nueva vida resultó ser próspera y muy gratificante. Seguí participando en el club de lectura, fui voluntario en el huerto comunitario, y hasta empecé a dar clases de filosofía en el centro local para adultos mayores. No lo hacía por el dinero, sino por el simple placer de compartir mis conocimientos. Nora se convirtió en una de mis amigas más cercanas. A menudo íbamos juntos a conciertos, museos, o simplemente a caminar al parque. Poco a poco, nuestra amistad se transformó en algo más. Era un sentimiento tranquilo, sin sobresaltos,
que me daba calor en el alma y hacía que todos mis días se volvieran más brillantes. Después de perder a Alma, no creí que fuera capaz de volver a sentir algo así. Pero la vida siempre está llena de sorpresas. En octubre, Nora y yo decidimos hacer realidad un viejo sueño, un viaje a Grecia. Durante 2 semanas deambulamos entre las antiguas ruinas, gozamos de la vista del mar azul y de la comida típica, platicando siempre de filosofía y arte. Ya en Atenas, de pie frente al Partenón, me di cuenta de pronto de lo muchísimo que mi vida había cambiado. Apenas hace 6 meses, yo era un viejo solitario contando los días para cobrar mi pensión, y aguantando humillaciones de mi propio hijo. Y ahora, me encontraba en la cima de la Acrópolis junto a una mujer que me entendía y me valoraba, completamente libre de problemas financieros y de relaciones tóxicas. A nuestro regreso de Grecia, recibí un correo electrónico de Beto, fue el primer intento de contacto en meses. Era un mensaje corto y muy prudente. Me escribió diciéndome que había pensado mucho en nuestra última charla, y que había empezado a ver a un terapeuta para resolver sus problemas con el dinero y las relaciones. No me pidió perdón textualmente, pero entre líneas se podía percibir que de alguna manera había comprendido sus errores. Al final del mensaje, me preguntaba si podría llamarme en algún momento. Pensé largo y tendido sobre cómo contestarle. Una parte de mí aún amaba a Beto. No al hombre avaro en el que se había convertido, sino al niño que crié, ese niño de ojos iluminados y sonrisa sincera. ¿Debería darle otra oportunidad? ¿Valía la pena? Al final, le escribí una respuesta corta: sí, puedes llamar. Te escucharé. El resto dependerá de ti. No sabía si iba a llamar o no. No sabía si sería posible siquiera restablecer una simple apariencia de una verdadera relación entre nosotros. Pero me sentía abierto a las posibilidades, ya no por desesperación o por soledad, ni por el miedo a quedarme sin familia en mi vejez, sino desde una posición de fortaleza y libertad de elegir. Mi vida ahora me pertenecía única y exclusivamente a mí. Con todas sus alegrías y tristezas, sus oportunidades y limitaciones. Ya no era un simple espectador pasivo, esperando llamar la atención de las personas que no querían brindármela. Ahora yo era el autor de mi propia historia, y el último capítulo de esta trama prometía ser el más vívido y el más intenso. En el que ahora era mi nuevo estudio, entre los estantes de libros que por fin pude permitirme comprar sin tener que revisar mis cuentas, había una fotografía de mi querida Alma. A veces pensaba que me miraba aprobando mi vida. Por fin lo lograste, Vicente. Parecía decirme su sonrisa, por fin empezaste a vivir para ti. Y era la pura verdad. A mis 73 años, tras décadas enteras de sacrificios y de andar cediendo a voluntad ajena, por fin había encontrado eso que la mayoría de la gente da por sentado, el derecho de vivir mi vida bajo mis propias reglas, y siempre rodeado de gente que te valora por ser quien eres. No por lo que les puedes dar.